Buenas tardes, ingeniera. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre niveles de servicio en carreteras de dos carriles. Es el trabajo número 2 que está puesto por el grupo conformado por Campos Rodríguez, Sergio Mancilla Zúñiga, Joseph Pariachi, Alvarado, José Luis Reyes Jenque, Joseph Roswell, Zulca Taipe, Jeremías. Docente ingeniera Eto Cherofani, Beatriz. Introducción. Carreteras de dos carriles. Sus funciones principales son movilidad eficiente, conectan generadores de viaje, enlaces primarios nacionales de carreteras, sirven para distancias largas, como son la clase 1, y distancias cortas como son la clase 2. Atraviesan zonas rurales sin interrupciones por control de tráfico. Lo que es, las carreteras de dos carriles pueden ser de tres clases, clase 1, 2 o 3. La clase 1 es donde los conductores viajan a velocidades relativamente altas. Entre ellas tenemos las principales rutas interurbanas y las principales eslabones de redes estatales o carretera nacional. Este tipo de carretera sirve sobre todo para los viajes de larga distancia. La clase 2 es, aquí los conductores no necesariamente esperan viajar a altas velocidades. Estas funcionan como un acceso a las carreteras de clase 1. Las carreteras de clase 2 sirven para viajes relativamente cortos. La tercera clase es la clase 3, que se pueden ser segmentos de tramos más largos que pasan a través de áreas recreacionales y a menudo van acompañados por límites de velocidad reducidos. Dentro de la clase 1 también tenemos lo que son las vías arteriales o carreteras troncales, y las clase 2 o 3 pueden estar lo que son vías colectoras o locales. Ahora definiendo qué son los niveles de servicio, según para ese tipo de carreteras van desde nivel de servicio A hasta el F, donde A es el más óptimo y el F es cuando ya la carretera ha llegado a su capacidad. Nivel de servicio A. Los conductores experimentan altas velocidades de operación en carreteras de clase 1 y poca dificultad para adelantar. Las de clase B me indica que la demanda de adelantamiento y la capacidad de paso están equilibradas. Para el nivel de servicio C, la mayoría de vehículos están viajando en filas. Las velocidades se reducen notablemente en las tres clases de carreteras. El nivel de servicio D consiste en las filas vehiculares aumentan significativamente. El E, la demanda se está acercando a su capacidad, y el F es cuando ya la demanda de la carretera ha sobrepasado su capacidad. Ahora vamos a seguir cuál es el procedimiento necesario que se debe realizar para poder calcular el nivel de servicio de la carretera para dos carriles. Debemos tener como primer paso los datos de entrada. Estos datos de entrada son los necesarios que se deben de obtener, y entre ellos están la geometría de la carretera, el volumen de demanda, que se calcula en los aforos, la clase de carretera, porque dependiendo si es clase 1, clase 2 o clase 3, va a tener un parámetro que lo defina para que me ayude a calcular el nivel de servicio. La velocidad medida en el campo y la velocidad de flujo libre base. Estos son los datos necesarios que se deben tener para poder empezar con el procedimiento de hallar los niveles de servicio. El paso 2 consiste en estimar la velocidad de flujo libre o el free flow speed, que se puede hallar de la siguiente fórmula señalada, donde el factor SFM o velocidad promedio es calculada por una muestra de vehículos
Este es el, esta es una forma para calcular la velocidad de flujo libre. Esta forma consiste en la medida de campo con altos volúmenes de flujos vehiculares. Se utiliza para cuando la carretera que estoy evaluando, el tramo direccional de carretera es para flujos mayores a 200 vehículos por hora, más un factor, 200 vehículos por hora. Luego, este factor de el promedio de velocidad de la muestra, que es el SFM, se va a hallar de una muestra de 100 vehículos, se va a promediar esa velocidad, esta es la que le corresponde. Esto es para calcular el free flow speed, más un factor de 0.0776 que multiplica al porcentaje de flujo de demanda total en ambas direcciones durante el periodo de medición. Este se calcula en campo, y el factor de ajuste de vehículos pesados, que va a depender de la siguiente fórmula, donde está en función del porcentaje de camiones operando a la velocidad lenta. ¿Cómo se halla esto? Este es el porcentaje de camiones en una hora entre el flujo total de una hora. También tenemos lo que es el porcentaje de vehículos de pasajeros equivalente por camiones operando a la velocidad lenta, es el factor ETC. Esto se va a calcular según la tabla que indica abajo, donde los datos de entrada deben ser la diferencia de las velocidades de flujo libre menos la velocidad del track o del camión. Este es por la parte inferior izquierda, y por la parte superior tenemos como datos de entrada el flujo de demanda direccional. Dependiendo de estos dos datos, voy a intersectar obteniendo un valor de ETC, que es el porcentaje de vehículos de pasajero equivalente. También tenemos factores como el ET, que es el equivalente de vehículos de pasajero por camión, y el ER, que es el equivalente de vehículos de pasajero por vehículo recreacional. Esta es una forma para hallar el factor de ajuste por vehículos. Esta fórmula se utiliza cuando las velocidades de los camiones o de los carros es muy lenta o la gradiente es muy elevada. Pero si la gradiente es para un terreno ondulado, se debería utilizar la siguiente fórmula. Este es la otra fórmula para calcular cuando la gradiente no es tan elevada. Como ya mencioné, el factor ET, el ER, que son los equivalentes. Ahora tenemos el PT, que es el porcentaje de vehículos pesados, y el PR, que es el porcentaje de vehículos recreacional. Estos cuatro parámetros van a ayudar a calcular lo que es el factor de ajuste de vehículo pesado. ¿Cómo calcular el ET y el ER? Principalmente el ET, que es el equivalente del vehículo pesado, se calcula de estas tablas. Dependiendo del tipo de terreno, si es plano o ondulado, se calcula con esta tabla que está aquí, donde el ET, que es el track, tengo que tener como dato de entrada la demanda direccional, el tipo de terreno, y según eso voy a obtener un factor, que es el equivalente de vehículo. Esto es para terrenos planos y ondulados, pero cuando tenemos terrenos de gradiente específica, se debe utilizar esta tabla de acá, señalada, donde los datos de entrada son la gradiente, el porcentaje, la longitud de la pendiente y la de flujo de demanda en vehículos por hora. Con eso pues llegamos a obtener lo que es el factor equivalente de vehículos pesados. Ahora, para calcular el equivalente de vehículos de pasajeros,
se calcula también con tablas. También la misma tabla donde acá simplemente en vez del ET vamos a calcular el ER, la misma metodología. Y para gradiente específica se calcula con esta tabla de acá, que es la misma metodología explicada en la tabla para hallar el ET. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje de vehículos pesados? Eso se calcula como la cantidad de vehículos pesados en una hora entre el flujo vehicular total de una hora. Y cómo calcular el PR, que es el porcentaje de vehículo recreacional. También es igual a la cantidad de vehículos recreacionales entre el flujo vehicular de una hora. Con eso podemos obtener que es el factor de vehículo pesado. Esa es una forma para calcular lo que es la velocidad, el free flow speed o la velocidad de flujo libre. La siguiente forma es con una medición directa en campo. Para aplicar esta otra forma de hallar el free flow speed, tenemos las siguientes condiciones. Las medidas se toman solo en la dirección de análisis y se aplica para flujos menores a 200 vehículos por hora. En este caso se va a elegir una muestra de 100 vehículos donde se va a calcular la velocidad y se va a promediar. Ese promedio va a ser mi velocidad de flujo libre, que es el FFS. Esa es la segunda fórmula para calcularlo. La tercera forma para calcular el velocidad de flujo libre consiste en una estimación de velocidad de flujo libre. Esa estimación está en función de la velocidad de flujo libre básica, que se puede calcular o estimar como la velocidad límite más 10 millas por hora. El otro factor que resta es el factor de ajuste de ancho de berma, que se puede calcular según la siguiente tabla señalada, donde los datos de entrada son el ancho de carril y el ancho de berma. Dependiendo a estos datos nos va a dar un factor de ajuste por ancho de berma. ¿Y cómo calcular el factor de ajuste por densidad de puntos de acceso? Esto se calcula con la tabla que se encuentra en esta parte, donde dependiendo de la cantidad de puntos de acceso voy a obtener lo que es la velocidad, el factor de ajuste de densidad de puntos, que está en millas por hora en esta parte. Reemplazando todos los datos podemos obtener la velocidad de flujo libre. Con esto estaríamos concluyendo el paso número 2. Ahora el paso número 3 consiste en calcular el ajuste de volumen de demanda por vehículo promedio. Este paso me va a ayudar para estimar después en el paso 4 es la velocidad promedio en marcha. Primero debemos de tener calcular con la fórmula o con esta ecuación el porcentaje de flujo de demanda para calcular la velocidad media del recorrido. Esto se hace para cada dirección de análisis. D me indica la dirección de análisis y O para la dirección opuesta. Toda esta fórmula está en función de la volumen de la demanda de dirección. Eso se halla en campo este dato. Luego del peak hour factor, como sabemos, el peak hour factor se calcula con la volumen máximo de una hora entre 4 veces el volumen máximo de los 15 minutos a la hora correspondiente. También tenemos lo que es el factor de grado de ajuste, que se va a calcular mediante tablas y ecuaciones, al igual que el factor de ajuste de vehículos pesados. Como bien hemos explicado anteriormente, hay dos formas de calcular el factor de ajuste de vehículos pesados dependiendo de si hay una gradiente y los vehículos van en marcha demasiado lenta, o si el terreno se puede tomar como un terreno ondulado o plano. Para calcular el factor de grado de ajuste se debe de aplicar lo siguiente. El factor de grado de ajuste
debemos de sacarlo de estas dos tablas, que va a depender de si el terreno es plano o el terreno es ondulado, donde los datos de entrada son el flujo de demanda direccional, el tipo de terreno, y puedo obtener el factor de ajuste. ¿Y qué pasa si la pendiente es específica? Entonces se debe utilizar esta tabla de acá, donde los datos de entrada son el porcentaje de la pendiente, longitud de la pendiente y la demanda del flujo direccional. Con eso podemos calcular el factor de ajuste que se va a introducir en la siguiente fórmula, pudiendo hallar lo que es el porcentaje de flujo de demanda. Ahora, para estimar la velocidad promedio en marcha. La velocidad promedio en marcha depende de esta siguiente ecuación, como estamos señalando, que está en función de la velocidad de flujo libre menos un factor de 0.0776 multiplicado por el porcentaje de flujo de demanda más de demanda direccional más la demanda opuesta, menos el factor de ajuste para determinar el porcentaje de no rebase. Porcentaje de flujo de demanda direccional y opuesta se calculan en campo. El free flow speed o la velocidad de flujo libre ya ha sido calculada en pasos anteriores, en lo que es el paso número 2. Y lo único que tendríamos como incógnita o como dato que no hemos calculado sería el factor de ajuste para determinar el porcentaje de zonas de no rebase en la dirección de análisis, que podemos calcularlo de esta tabla que se muestra en esta parte de la pantalla, donde los datos de entrada son la demanda, el flujo de demanda opuesta, que está en esta parte, en esta columna, y por la parte superior debemos de tener los datos de entrada, que son el porcentaje de zonas de no rebase. Además debemos de tener lo que es el free flow speed o velocidad de flujo libre. Con eso podemos, dependiendo de la velocidad, puede ser 65, 60, 55, 50, 45, vamos a utilizar esta parte o esta parte para poder calcular lo que son el factor de ajuste para zonas de no rebase. Teniendo todos los datos, podemos operar y obtener la velocidad promedio en marcha. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar al quinto paso, que es determinar el factor de porcentaje de velocidad de demoras por no rebase. En este caso, vamos a determinar por estas dos fórmulas que tenemos aquí. Primero, el porcentaje de flujo de demanda para la determinación del porcentaje de demoras, que sería esta, que está en función del volumen del flujo, y peak hour factor, que sería la hora punta, y dos factores más, que están el factor respecto a la pendiente y un factor que es respecto a los vehículos pesados. Este factor de vehículo pesado se va a determinar mediante esta ecuación, que está en función de estas variables que anteriormente se ha mencionado, el PT y el ET, que es el equivalente del truck o camión, el porcentaje de vehículos de recreación, entre otros. Bueno, para determinar los factores, por ejemplo, del ajuste, que es el FG, en terrenos planos y pendientes tenemos esta tabla, que está en función de la direccional, del flujo de demanda, que están desde menores de 100 vehículos por hora hasta mayor de 900 vehículos por hora. Y por otro lado tenemos el dato de entrada como el nivel del terreno del pendiente específico y el terreno de pendientes ondulados. Bueno, teniendo estos datos, nosotros podemos determinar el factor de ajuste. Siguiente, el factor de ajuste del PTC, que sería del porcentaje de demoras por no rebase. Para los pendientes de ascenso específicas, tenemos la gradiente
y como datos de entrada, ¿no? Y también la longitud del gradiente o la pendiente se podría decir, y las demandas del flujo de una dirección. Y teniendo esos datos nosotros podemos determinar los factores que tenemos aquí en la tabla. Ahora el otro, tenemos el porcentaje de demoras subiendo de vehículos equivalentes para camiones y vehículos de recreo en terreno ondulado y pendientes específicas. De aquí también podemos tener los valores de los factores en función del tipo de vehículo, que serían camiones o equivalente de camiones. En la dirección del flujo de la relación, y también tenemos el nivel y el pendiente específica, también ondulados. Teniendo estos datos y más, sacamos un dato más de aquí, que es el porcentaje de demoras subiendo para el PTSF, vehículos equivalentes para camiones, ET, y vehículos de recreo. En pendientes específicas también tenemos. O sea, esta tabla también ya mi compañera anteriormente ha mencionado cómo se debe determinar y similar. Y con esos datos nosotros podemos determinar estos valores. Y como teniendo estos factores podemos reemplazar y podemos determinar el factor de vehículo pesado y finalmente el porcentaje de flujo de demanda para determinación del porcentaje de demoras. Ahora el sexto paso. En el sexto paso vamos a determinar el porcentaje de demoras en la dirección del flujo. Para eso también tenemos otra ecuación que está en función de el porcentaje de demora siguiendo la básica de la dirección analizada, lo cual nosotros estamos analizando, y un factor que multiplica el factor que es del ajuste del porcentaje de demoras, que lo multiplica al porcentaje de flujo de demanda en la dirección que nosotros estamos analizando entre el factor que también estamos analizando y más el factor que sería de análisis pero opuesta, en la dirección opuesta. Y para determinar primero este factor, que sería la base básica, tenemos el 100 multiplicado por 1 menos el exponente del coeficiente A por el volumen en esa dirección elevado a la B, el factor coeficiente B. Estos dos coeficientes se pueden determinar mediante esta tabla, que tenemos como dato de entrada el flujo de demanda en opuesta, teniendo, por ejemplo, si nosotros tendríamos un valor de 800, podríamos tener un coeficiente A que sería menos 0,045 y el coeficiente B tendríamos 0,8333 positivo. Reemplazando estos datos podemos calcular. Y ahora, para determinar el siguiente factor, que sería el ajuste por zonas de no rebase factor. Para determinar este factor también tenemos el total de dos maneras, que sería el volumen en la dirección que estamos analizando y en la dirección opuesta, la suma de ambos, que tendríamos aquí como dato de entrada, y el porcentaje en las zonas de no rebase. Bueno, teniendo estos datos también podemos determinar el factor, el FNP, y reemplazamos finalmente, podemos determinar el porcentaje de demora siguiendo la dirección analizada. Ahora, con todos los datos estimados anteriormente, como es la velocidad por media mancha y la velocidad de flujo libre, podemos estimar lo que es el porcentaje de velocidad de flujo libre. Este únicamente paso sirve para determinar lo que es la carretera clase 3, para determinar su nivel de servicio. El paso 8 consiste ya en asignar a qué tipo de nivel de servicio corresponde nuestra carretera. Para clase 1 se utilizan estos dos parámetros que me medirán la eficiencia de la carretera, que son la velocidad promedio en marcha y el porcentaje de demora de no rebase. Dependiendo de estos parámetros que se van a obtener o calculados anteriormente, pues me puede salir tal vez entre 45 y 50 la velocidad promedio en marcha y el porcentaje de
demora de no rebase entre 50 y 65, entonces podríamos decir que el nivel de servicio de la carretera clase 1 es del C. Para lo que son las carreteras de clase 2, tenemos el porcentaje de demora de no rebase, que es el único parámetro que medirá la eficiencia de la carretera. Y para la carretera clase 3, también tenemos un único parámetro que es el porcentaje de velocidad de flujo libre. Esto es lo que me determinará la eficiencia de la carretera clase 3. Con ello puedo calcular el nivel de servicio correspondiente. Bueno, esto ha sido toda la exposición respecto a lo que son los niveles de servicio en carreteras de 2 carriles. Espero hayan entendido. Muchas gracias.